Muchas gracias. Agradecerles pues por darnos esta cobertura y por también contribuir a motivar a los pobladores de Mairana, a los visitantes, a darnos un bañito de nuestras raíces históricas, culturales. Muchas de ellas, es decir, las vamos adoptando, cambiando y no le entendemos por qué. Entonces, esta iniciativa de la familia viene a eso, ¿no? A motivar a la gente a repensar y, bueno, retener algunas, algunos destelladores de cómo ir recordando cómo se ha ido construyendo el pueblo. Lo que hoy hacemos es, aprovechando esta infraestructura que en realidad es una de las pocas construcciones antiguas que aún son habitables en Mairana. Esta es la casa de la familia eh, Velasco, don Palmedio Velasco Paz de doña Julia Pimentel, construyeron esta casita. Es una casita de tipo colonial republicano, tiene unas ventanas de balaustre. Entonces, a pesar de las remodelaciones que se le ha hecho, se han conservado las estructuras antiguas. Este segundo bloque data de 1920, según documentos que hemos revisado, y el bloque de allá, que es donde estamos organizando la exposición, es un poco más antiguo, es al parecer de 1910. Entonces, aprovechando esta infraestructura que es de las más antiguas de Mairana, imagínense, ya vamos a más de 100 años de esta edificación, es que decidimos tratar de recuperar algunos objetos, algunos documentos que se conservaban en la familia para, como le digo, motivar a la gente a conocer nuestra historia de cómo hemos venido construyendo. Y aprovechamos la Semana Santa para reivindicar también la presencia de árabes en los valles cruceños y particularmente en Mairana. Es decir, muy pocos deben recordar que para 1920, 1930, cuando Mairana le dan el título de la capital tabacalera de Bolivia, eran precisamente la familia Talamascatine los que motivaron que se cultive y en magnitud el tabaco, y ellos lo llevaban hasta Sucre. Entonces, por eso tenemos allá la bandera palestina. Ellos vienen desde Palestina con más de 2 meses de viaje para llegar hasta América Latina, y llegan a Bolivia, pasan por Santa Cruz y terminan asentándose en Mairán. Y esto es importante porque, y tiene relación con Semana Santa, porque los palestinos que llegaron a Bolivia y los que se establecieron en Mairana salieron de su tierra, de Belén, eh, antes de 1900, precisamente a raíz de la persecución religiosa. Los musulmanes perseguían a las minorías cristianas. Entonces ellos, con toda su fe, agarraron, vinieron a pie, en diligencias y luego en barcos, y durante más de 2 meses viajaron para llegar a esta tierra. Entonces, parte de eso es esta reivindicación. Los documentos que le voy a mostrar son de 1930 para acá. Por favor. Muy bien, vamos a ingresar ya a lo que es el sector de exposición de este importante emprendimiento donde también se cuida lo nuestro y se da a conocer parte de lo que ha sido la historia de nuestro municipio en aquellos tiempos. Ahora sí, doctor, empezamos la descripción de este espacio donde está netamente ambientado ya para que las personas puedan venir y visitar. Esta es una sala en la que tenemos en exhibición básicamente documentos con los cuales queremos motivar a que se establezca un vínculo sobre lo que ocurría en Mairana en esos tiempos. Aquí tengo la ley municipal, el decreto y la ley municipal de 1938, que crea la sección municipal de Mairán durante el gobierno del teniente coronel Germán Busch. Entonces, en homenaje a este presidente que creó la tercera sección municipal en la provincia de Florida, es que teníamos la calle más larga
con su nombre, la calle Germán Busch, precisamente que ahora se la conoce como Avenida Secuén. Después tengo un documento que hace referencia, ya eran de 1978, a cómo se manejaban los tributos en Mairana. Era el tiempo en que las autoridades municipales eran designados por el prefecto del departamento de manera directa en base a una terna, y entonces como no había los recursos, el municipio tenía que inventarse los recursos. En esa ordenanza está una licitación que hacen para que sea un particular el que cobre los impuestos, porque la alcaldía no tenía personal y la gente que trabajaba en la alcaldía era ad honorem, y de ahí precisamente el título de honorable alcalde, porque era una cuestión de honor, no ganaban un centavo. De mismo 1978 hay una ordenanza municipal que establecía las celebraciones para el 23 de marzo, Día del Mar, porque no había una ley nacional, digamos, pero los municipios tomaron la iniciativa de organizar esta actividad con desfile de TEA y las unidades educativas. Del 1979 tengo una notita que la dirige una promoción, la promoción de un colegio dirigida al alcalde municipal de ese entonces, don Afita Lamas, pidiéndole autorización para organizar la fiesta de San Juan. Y entonces le dan el permiso, y fíjese cómo en ese tiempo, con 2 meses de anticipación, hacen su solicitud para que le permitan organizar esa actividad de la fiesta de San Juan. Bueno, le dan la autorización, pero le dicen, ¿y dónde lo van a hacer? Porque para 1978 no existía un ambiente especial en lo que iban a hacer. Rescato aquí también la invitación que hacía la promoción para que cada una de las instituciones existentes en el 79 envíen delegadas para elegir a la Miss Primero de Mayo, y casos de la Miss Primero de Mayo. Y entonces, para ese tiempo que tenían la Creflor, es decir, mandaron su representante. Esa es la foto de la elección, que se hizo en ambientes del mercado municipal, porque era lo único que había, digamos, ¿no? Y ahí, además de la anticipación, en el reverso está el agradecimiento que hacía la promoción por haber participado en el desfile. Adicionalmente, aprovechando esa situación, tengo la historia de cómo se ha elegido a la Miss América en 1930, y le mandaron a Bolivia para que elija a su representante. Y entonces en Bolivia, en 1930, 1931, se armó una gran discusión, que no debíamos ir a ese desfile, y salió un artículo de Dios, pero está bien, ¿cómo no vamos a ir? ¿Por qué? Incluso la representante de Cochabamba tuvo que renunciar porque la polémica era bastante grande. Ahora ya elegir reinas y Miss Universo es muy común, digamos, pero para ese tiempo en Bolivia se armó una gran discusión años antes de la guerra del Chaco. También de esa época, aquí hay una salida de almacén que me falta precisar dónde fueron a parar. Eso, todo un implemento de un parque infantil que lo dieron en la ciudad de La Paz, y que se encargó de traerlo el profesor Mario Franco Hurtado, que era el oficial mayor de la alcaldía en ese entonces. Para 1980, y que, como reitero, para esos años la alcaldía no tenía plata, entonces los ciudadanos aportaban. Y entonces ahí están los recibos de impuestos no licitados, es decir, no estaban plenamente legalizados, pero la gente contribuía. Aquí está un préstamo que le prestaban balanza a la alcaldía. De alguna manera tenían que hacer gestión, no había eso de no hay plata. Quizás era un poquito complicado en aquellos tiempos, doctor, generar para el mismo municipio sus ingresos, como No había. Por eso el título de honorable era honorífico, no había ni para su salario, pero ellos tenían que inventarse la forma de hacer algo. Luego tengo una notita, se separa un poco, es cuando el ejército boliviano se establece en Yerabuena Militar, 1950, 1951,
y llega con el argumento de que era temporal porque iban a entrar bien adentro, pero ya a esa época empezaron a surgir problemas con el ejército porque los soldados se metían en las propiedades privadas, le daban restricciones para los productores. Entonces, todo un reclamo que llegaban a la octava división de ejército. Ahora, de ahí viene el denominativo de hierbabuena militar. Correcto, porque tenemos otra hierbabuena, que es la hierbabuena civil, que pertenece, creo que al municipio de Quirucilla o Samaipata, algo así. Este es un testimonio que ya el tiempo lo ha degradado, pero como le comentaba, para 1920 el Mairana ya era uno de los grandes productores tabacaleros y la familia Talamasca-Time eran los acopiadores, los comercializadores del tabaco que los llevaban en recua hasta la ciudad de Sucre, en donde tenían el establecimiento, el estanco le llamaban, en la fabricación de cigarrillos. Entonces el reclamo era porque te he llevado el tabaco y no me has pagado. Entonces eso llegó hasta un problema en La Paz, porque era el tiempo que recién habíamos cambiado de la sede de gobierno. Aquí tengo una planilla, para mí es un dato curioso, no lo conocía, de 1929, en la que me entero que la familia Talamasca-Time había agarrado parte del contrato de la construcción de la carretera, en este caso Pampa Grande-Samaipata. Y si Mairana era tan pequeño que no lo mencionaba. Y ahí el bisabuelo Zacarías Talama presenta una planilla que me paguen porque son estos trabajadores. Parte de ese camino se hizo a mano porque no había maquinaria en 1929. Recordemos que la carretera que hoy conocemos recién se empieza a construir en serio de 1940 adelante. Aquí tengo ya habíamos pasado la guerra del Chaco y se vino la Gran Depresión y entonces los gobiernos adoptaron una serie de medidas para tratar de obtener plata y entonces entre esa era una invitación a que todas las propiedades rústicas se empadronen. Pero también había un control sobre la distribución de alimentos. Y es increíble cómo hasta por arroba de arroz tenía que pedir permiso para poder traer hasta Mairana. De eso mismo es que Mairana empieza a producir sus propios alimentos y buena parte de la culinaria mairaneña se hace a partir de la escasez, porque no había, tenían que traer de a poco. Me pareció curioso que para 1946 la provincia de Florida tenía su propio diputado y los diputados hacían campaña y hacían propuestas para la provincia de Florida, solo para la provincia de Florida. Y llegaron los manifiestos con las propuestas, ya para ese tiempo ya venían hablando del desayuno escolar y una cosa curiosa que también planteaban el ropero escolar, así, darles uniformes también. Ya 1946. Y el adelanto va que ahora teníamos que elegir un diputado ya mezclado con otras provincias. Es decir, ¿qué pasó ahí ese entonces que teníamos solo diputados por la provincia de Florida? Este es el cuadro de la familia a raíz de donde hemos recopilado los documentos y se nace a partir de un hecho trágico, ¿no? Recién llevaba un año el nacimiento de la tercera sección municipal de Mairana, 1938, 12 de mayo, y en 1939 ya empezaron a tener problemas porque el alcalde de ese entonces empezó a cobrar una serie de impuestos a los productores tabacaleros. Entonces don Zacarías Talamás, que consiguió que le den el documento de la creación de impuestos, empieza a hacer reclamos al nivel nacional de que en Mairana el alcalde municipal quería cobrar los impuestos cuando esos impuestos se cobraban en el nivel nacional. Entonces eso generó unas fricciones muy fuertes y una noche de 1939, junio exactamente, resulta que lo matan en su casa, aquí en la esquina de la plaza principal, frente a la parroquia, a la casa parroquial.
y a raíz de eso cambia todo su proyecto de vida de la familia Talamascatime. Sus hijos dejan de estudiar, el, buena parte de sus emprendimientos, sus empresas se empiezan a ser descuidadas, los hijos dejan la actividad comercial e industrial de su padre, y significa toda una erogación de gastos, hasta lo que tenía que pagar a la hotelería para las cuestiones, las comisiones que venían, los cobros, los abogados. Hasta 1960 no se había logrado tener una sentencia firme respecto de quiénes fueron los que asesinaron a don Zacarías Talamás. Y debe ser por eso que hasta ahora en Mairana no hay nada que mencione a don Zoilo Lanza, que era el primer alcalde. No se lo menciona porque él estuvo detenido preventivamente por ser el autor intelectual del asesinato de Zacarías Talamás. Es lo que dice la fiscalía, dice los documentos, ¿no? Y bueno, a raíz de revisar esos documentos es que nos hemos encontrado con lo que le vengo exponiendo. 1978, por favor, si lo puede cerrar la puerta. De 1979 tengo aquí una compilación del sistema de agua potable ya con la Cosmay. 1979 llega una comisión del Comité de Obras Públicas para hacer un aforo en la quebrada de la Yanayana, que era la propiedad de la familia Velasco, Talamás Velasco, para traer agua por gravedad hasta Mairana. Aquí tengo el proyecto de convenio que se puso en consideración de los socios con la contraparte que le correspondía a cada uno de los mairaneños para lograr traer eso, porque el agua que se traía de Río Nuevo ya resultaba muy poca. Y bueno, están las fotografías de la época, el aforo que realizaron, la maquinaria que se instaló, en donde ahora tiene sus oficinas la Cosmay. Ahora aquí están las maquinarias, que también se puso una bomba ahí. Está la antigua sede, el tanque de agua, la cocina y el directorio de la época, ¿no? Muchos de ellos, creo que ya casi todos son fallecidos. Y bueno, fíjense que la contribución del pueblo fue tan grande para hacer esto, que incluso tuvieron que pedir prestado plata a la compañía tabacalera para poder terminar el proyecto. Muy bien, pasamos a otro bloque ahora. Aquí tengo en esta mesa lo que consideramos que es importante el poderlo reflexionar, porque es el tránsito del sistema educativo nacional. Estos son los libros y cuadernos de don Afí Talamás cuando estudiaba en la ciudad de Cochabamba. Y algunos son bastante voluminosos, me llama la atención porque son libros de primaria. Para ese tiempo solo había primaria y secundaria, pero un volumen como y de allá de química es bastante grande y está claramente definido que es para el último curso de primarias, sexto o séptimo de primaria. Están sus apuntes, pasaban clases de inglés, y curiosamente estas clases de inglés no son como ahora se hacían. Es decir, el folleto de estudio era íntegramente en inglés, no había nada en castellano, así que ahora ya viene con traducción, con pronunciación y todo. De estos apuntes me llamó la atención poderosamente el himno a Santa Cruz, que no es como lo conocemos actualmente. Este es el mapa de Santa Cruz para 1935, las provincias, que obviamente no son 15, son menos, y, perdón, el himno Prusey para 1935, no es el que tenemos actualmente. Para ese tiempo no había fotocopia, no había nada, tenían que copiarlo todo a mano, dictado los estudiantes. Y para cumplir con esa misión del dictado, tenía una materia
que se llamaba taquigrafía. Es decir, los estudiantes tenían que aprender taquigrafía, lo que después se daba solamente a quienes estudiaban el secretariado ejecutivo para copiar los dictados. Aquí era materia de primaria. Son datos curiosos, tanto algunos de sus libros, los más llamativos, para reflexionar ahora. Todos tenemos la fotocopia y cada vez que hay tareas, algo así, lo consideramos muy, muy tedioso. Y esto muestra que también para 1935, quien quería estudiar tenía que salir de Mairana. En Mairana no había escuelas que te permitan eso. Incluso aquí al frente era un aula de la Juan Lorenzo Campero, que empezó dispersa, pero no había. Esto tenían que salir a estudiar. Eso se frustró con el asesinato del bisabuelo en 1939. Lo que le explicaba, después de la guerra del Chaco, la Gran Depresión, el gobierno dictó decretos que todos los productores deberían dar sus datos de qué producían y qué cantidad producían. Y desde aquí, o sea, por 30 litros de leche tenían que mandar un reporte estadístico. Increíble cómo era el control. Aquí, a raíz de unos telegramas que encontré de 1942, que están dirigidos a un telégrafo en Samaipata, reivindico un poco la historia de las comunicaciones en la provincia de Florida. Y bueno, teníamos en Mairana una oficina telegráfica que se guiaba por clave Morse. Ahora hay un edificio ya y no tenemos ni rastro ni recuerdo de cómo eran las comunicaciones en ese tiempo. Este es un teléfono ya moderno de los digitales de cotas que cuando ingresó en el 81 a Mairana nos trajeron unos teléfonos de disco, ¿no? Esto ya es una sofisticación. Aquí un equipo de música, este es de 1950. Él funciona a pilas, no había energía eléctrica. Bueno, este es un equipo citadino que nos han facilitado, es también de la época, pero este ya funcionaba con energía eléctrica, ¿no? Porque obviamente en la ciudad no tenía mucha dificultad. Uno de los hallazgos más interesantes es este mapa, que es el primer plan regulador de Mairana, de 1978. Esto se trabajó a raíz de que para ese año en Mairana necesitábamos, ya era una exigencia bastante fuerte, tener un cableado de energía eléctrica, 1978. Así ya no solamente que cada uno se ilumine como pueda, sino queríamos energía eléctrica. Y entonces a raíz de eso se trabaja esto, el Comité de Obras Públicas, con el alcalde municipal de ese entonces, de 78, 79, don Mafita Lama, se trabaja el primer plan regulador de Mairana. Lo interesante en este plan, que ya tenemos la avenida principal, la avenida Avaroa, todos con una jardinera bastante amplia, una alameda prácticamente, pero ninguna tienen la salida de las calles hacia el otro lado, porque esta era parte de la ruta fundamental y entonces por el acuerdo solamente tenía pasos peatonales. Es decir, ha cambiado bastante la denominación de las calles, han establecido vínculos después, pero lo interesante de este plano es que nos muestra cómo hemos ido cambiando de a poco. Incluso hay avenidas que ya estaban diseñadas para ese año, que ahora ya no aparecen, pues, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando y llegamos también hasta a lo que es la parte. Los objetos. Muy bien, Esto es un verso de Los Enamorados, que no lo voy a leer porque quiero que venga a leerlo ahorita acá. muy bien. Ingresamos ya en el segundo bloque y acá prácticamente vamos a interiorizarnos también en lo que ha ido formando parte de nuestra esencia, de nuestras raíces, de nuestra costumbre. Aprecio los objetos, ¿no? Don Afita Lamas era conocido por sus macerados, sus coctelitos. Pero si bien eran artesanales, hechos básicamente sobre mandarina, resulta que ellos se dotaron de pipetas para medir
el grado, la densidad alcohólica de las bebidas. Es decir, no era nomás preparar las cosas. Entonces ya habían estas pipetas, son dos las que hemos encontrado, esta es la que está mejor en todo, precisamente para preparar los macerados. Estos son un rescate de unas tipinas que hemos encontrado por ahí, que se usaban básicamente para el maíz. Es decir, las de hueso creo que ya no las logramos rescatar. Hay puras de palo, estas de metal, y fíjese, hasta un yargue sobrevivió el tiempo, y esas eran de pluma. Aquí hay un pequeño taller, porque para 1920, 1930, en el comercio local no existía pues la posibilidad de decir, anda a comprar un asadón, anda a comprar un machete. Es decir, si se lo compraba, se le tenía que guardar como reliquia. Y entonces la reparación o la adecuación de las herramientas de trabajo se hacían sobre la base del trabajo con esta fragua. Funciona, bueno, todavía plenamente funcional, tiene su, ah, su ventilador para mantener los tizones, las brasas encendidas, y los fierros, el yunque, que eran para trabajo de la familia y muy eventualmente se hacían trabajos hacia afuera. También de 1920, 1930 es un taladro de mano. No había electricidad, hay que tener presente aquello, de modo que lo que se optaba eran por herramientas que puedan ser manuales, desde el meril de mano, que todavía existen algunos por ahí, y bueno, una prensa bastante extraña para la actualidad. Se la rescató incluso con el tronco que le sirve de base. Y al frente teníamos las romanas de pilón. Bueno, se llaman romanas precisamente porque del Imperio Romano fueron los que empezaron a hacer medidas de precisión. Y las que tenemos aquí son las que utilizaban para medir el tabaco y el maíz, ¿no? Están en la familia, uno porque algunos todavía se dedicaron al comercio, pero básicamente porque había desconfianza en los comerciantes collas que venían y no sabía cuál era su medida. Entonces, cada que podía alguien, présteme su pilón que voy a vender algo, y entonces están ahí todavía. Son aquellas más antiguas de 1910, estas ya son de 1930, 1940. Aprovechando el dato de la fragua, tengo una pequeña reminiscencia del carbón, un dato que me pasó don Santiago Terán. Es decir, ahora compramos el carboncito en bolsa, pues no, para ese tiempo cada cual tenía que inventar su carbón. Y en Mairana, entre el 78 y el 84, la familia Terán Rifarachi instaló en Mairana ya toda una carbonera. Se fabricaba carbón y según lo que me han indicado, se comercializaba en Oruro para las fundiciones. Sí, ese pasaje de la historia mairaneña es bastante interesante, de que acá, con las autorizaciones, que era una burocracia, logramos producir carbón, imagínense, para llevar hasta Oruro y comercializarlo allá. Es realmente una hazaña que ya me deshe olvidado, ¿no? Acá el rescatados son bastante viejitos, unas hojillas, otros le llaman agujetas, en realidad que eran los instrumentos que se utilizaban para la cosecha y el secado del tabaco para sacar un producto de mejor calidad. Es decir, para ese tiempo, es decir, no había la posibilidad de poner tu tabaco podado en alambre porque no habían alambrado, los cercos eran de rama y el que mejor lo hacía eran de palo, ¿no? Así que quien producía tabaco tenía que tener. Acá hemos rescatado 30. En algunas casas debe haber todavía su agujeta. La despulpadora peladora de café, que era una de las primeras que aparecieron en la región. Habían otras en Tres Quebradas, que es la zona productora de café.
Esta, como ve, realmente la trajeron para trabajar, de modo que cuando se quebró la manivela, no tuvieron mejor idea que ponerle una estrella de bicicleta, la cosa es que siga cumpliendo su labor. Esta especie de pala que algunos me la han indicado que es para sacar las empanadas del horno, sirve también, pero esta de acá es parte de este equipamiento. Esto se lo utilizaba para desparramar los granos de café en los tendederos para que tengan un secado uniforme. Y estas, bueno, está el cafecito como venía desde su pulpado. Y una curiosidad para la región es que estos canastos en realidad son los azayés que trajeron los comerciantes desde Porongo cuando venían a comprar el café y le dijeron, bueno, mira, esto es más eficiente para cosechar. Y entonces se quedaron aquí en los productores de café. Algunos adoptaron el azayé y ya podías cosechar a dos manos y no antes que era menos productivo, ¿no? Estas son herramientas agrícolas, todos debemos tener, por lo menos los más cacharritos debemos tener alguno en la casa. Está el yugo tal como se dejó, más o menos el último uso que se le debió dar ha sido a fines del 90. El arado de fierro ya es una sofisticación de 1960, que no se lo usó porque era a caballo y está prácticamente nuevo. Y el proceso de la fabricación de los arados simétricos, arados egipcios, pero los que teníamos en la región son los simétricos. Así tenías que encontrar un árbol que parezca, tenga la forma de arado y de ahí lo trabajabas con azuelas, con hacha, hasta lograr tener el arado que conocemos, ¿no? Porque también hay los arados asimétricos y eran hechos por pedacitos. Lo que tenemos en la región son arados simétricos. Y allá en las gradillas, que como no habían tejeros, ladrilleros especializados en este asunto, quien quería hacer su casa o se prestaba una gradilla según el tamaño de los adobes que quería, o se inventaba su propia gradilla. Tenemos la de los adobes normales, los adobes más chicos, proyecto de ladrillo, porque los ladrillos eran grandes, no eran chiquititos. Y una adobera para construir hornos, porque tenían que llegar a ser un poco ovalados, entonces esa es la forma. Y hemos tratado de reconstruir también acá en la casa lo que en la región conocemos como dormida, aunque la gente dice dormitorio, pero lo tenemos aquí al fondo, todavía en uso. Por allá, por favor. Bueno, esto ya es parte de la mujer, ¿no? Entonces acá hemos reproducido lo que es prácticamente un comedor o una cocina ya más moderna, ¿no? Porque sabemos todo que partió acá con la cocina a leña, ¿no? ¿Quién no ha tenido que soplar, ¿no? Entonces acá cuando ya se pasó de la leña, ya se tuvo estos instrumentos que eran a base de alcohol, ¿no? Y las ollas iniciales seguía siendo las de barro, y luego ya el que más tenía, ya tenía su ollita que era de plaqué, que se decía, ¿no? Entonces ahí tenemos una, y eso también debe haber en Mairana muchos juegos, los fuegos enlosados que decía, con los platitos, ¿no? Que tenía que tener uno mucho cuidado para el uso, porque el día que lo despontillábamos, crecía nuestra oreja, ¿no? Igualmente acá está la tetera, su caneco, y como explicaba que acá éramos productores de café, entonces ya esto era sofisticado, ¿no? Porque generalmente el café que tomábamos era café hervido, ¿no? Y se guardaba ya en lo que había, un tarro o un frasco, ¿no? Bien tapadito. La que la recensita, una curiosidad.
Es decir, los conocemos como jarra, vaso de plaqué, digamos, ¿no? El plaqué era un revestimiento valioso sobre un material que no tenía valor, pero en realidad son esmaltados. El proceso de esmaltado de estos instrumentos en Bolivia tardó mucho. Para 1930 ya era pues un lujo tener artículos esmaltados. Y una curiosidad es que si usted ve en la parte, en la jeta, digamos, del, del vaso, estos son de color azul y color negro, porque para ese tiempo se había establecido que estos colores representaban que el instrumento se fabricó en América Latina. Y aquellos que son con los bordes de color verde indicaban que el objeto fue traído de Europa. Ya después de 1950 ya no había tal distingo, ¿no? Ya cualquiera le ponía el borde que apreciaba en sus productos. Muy bien, vamos a seguir, vamos a empezar ahora en la que es la otra parte. Era la dormida, ¿no? Lo que decíamos ahora se dice el dormitorio, pero antiguamente se llamaba la dormida, ¿no? Esta dormida hemos adecuado, ¿no? Las camas eran antiguas, pero las originales eran las cujas de madera, ¿no? Y lo que tenemos que hacer sobresalir era que generalmente las mujeres en esa época eran muy hacendosas, ¿no? Entonces, esta cubrecama, por ejemplo, fue obra de mi mamá, que me recuerdo que creo que todo un año estuvo teja y teja, ¿ya? Entonces, y los pisos generalmente para bajarse en la cama eran los cueritos, ¿no? Este es un cuero de vaca, pero lo popular era el cuero de oveja, ¿no? Y en la mesita de noche o lo que se llamaba la mesa de noche, siempre había una radio. En esa época se escuchaba la radio panamericana, ¿no es cierto? Y ahora sigue. Había siempre un candelero con su vela porque tal vez se podía uno levantar a medianoche y para iluminarnos la linterna, ¿no? Esta linterna es una linterna de guerra que tiene su dígito para mandar auxilio cuando uno se perdía, ¿ya? Esto era el famoso ropero, ¿no? Este era un ropero que aquí no conoce como baúl, pero es una cacha, ¿no? Una cacha que ya sí está un poco viejita por los años que tiene. Acá generalmente se guardaban todos los documentos preciados y los documentos que tenían que ser secretos, ¿no? Acá, como ven, todavía está una foto que era de mi abuela y de mi abuelo, así, ¿no? Y al mismo tiempo pues servía como un peinador y el guardante de los peines después que nos peinábamos era la cola de la vaca. Y mejor si era blanca o choca, ¿no? ¿Ya? Esto acá para que nos demos cuenta cómo eran construidas las casas, ¿no? Vea el grosor de la pared que daba para hacer los famosos roperos empotrados que ahora se llaman, ¿no? Y esto era un pequeño roperito, ropero vitrina, ¿no? Donde guardaban la ropita y quién no tenía un lugar para guardar los pequeños ahorros, ¿no? Así. Ya, y aquí en la repisita siempre había un santito, el santito de la familia, ¿no? Que se le ponía su velita. Acá estaban las famosas maletas, las maletas em, habían unas de cuero como esta que es de cuerito y estas que son de madera, ¿no? Las maletitas generalmente eran para cosas también valiosas, aquí se guardaban sus cartitas que le mandaban los hermanos seguramente de donde estaban, ¿no? Los lentes, alguna que otra joyita que ahora no tenemos, ¿ya? Y en este lugar vemos también que esto también servía de camitas. Cuando llegaba una visita imprevista, se extendía la estera y a dormir, ¿ya? Acá estamos viendo estas fotografías. En sí, los dueños originales de la casa eran los del centro, Palmenio, Velasco y Julia Pimentel, que eran los papás de mi abuela Epifanía. Aquí no
prestado estas lámparas que si bien se inventaron en 1910, cuando recién se descubrieron los derivados del petróleo y entre eso el querosén, ya a Bolivia, a Mairana, llegaron por el 1930. Este ya era un lujo, ya mejoraba la iluminación en los hogares que antes eran básicamente con cebo y con mecheros, ¿no? Entonces ya esto ya era una sofisticación, podían encontrarla en las casas más acomodadas. Para 1960 ya era un artículo común en varias casas, e incluso los boliches donde había en barrios los parroquianos, obviamente eran la lámpara, ¿no? La lámpara querosén con su bomba respectiva. Y la que tenemos aquí, como le digo, son de 1920, pero obviamente a Mairana ya llegaron cacharringas, ¿no? Ahora, doctor, entrando a lo que es la descripción y el significado también de este objeto que estamos mirando, Mairana ha tenido justamente una transición en el antes y el después, ya de contar con el servicio también de energía eléctrica. Sí, inicialmente, hasta donde entiendo, recién hemos empezado a tener energía eléctrica dependiente de lo que antes era la Creflor, más o menos en la década del 60. Entonces de ahí vienen los esfuerzos de tratar de independizarse, tener sus propios motores, hasta bien entrados los 70 en que logramos tener nuestra propia institucionalidad y ampliar el sistema de distribución de energía eléctrica desde Mairana. Se logró llegar hasta Quirusillas, pues, ¿no? Y bueno, posteriormente ya la CRE con mayor potencialidad, mayor poderío económico, de otras proyecciones. Teníamos la energía más cara de Bolivia también. Entonces ya entramos a la energía que tenemos ahora, ¿no? Pero todavía en el ámbito rural van a encontrar unas lamparitas, todavía se fabrican, de fabricación argentina básicamente, y se encuentran algunas en el comercio todavía funcionales. Las de acá son ya una reliquia, son bastante viejitas, ya no hemos podido encontrar la camisa. Y luego tengo una máquina de costurar. Esta máquina de costurar es simplemente una representación. Esta es nueva, es del 1970, las máquinas a pedal. Pero tenemos una reliquia de la familia que es más o menos del 40, que era la época en que la sastrería en Mairana tenía especialidades. Es decir, no cualquiera, digamos, ¿no? Si era prenda de mujer, tenías que ubicar a doña Epifanía, había otra señora que también hacía prendas de mujer, porque no habían prendas que vas a comprar a la tienda. Hacías tu faldita y tu blusa, que eran elaboradas y están los moldes, aquí están, los de la abuela, están todos sus moldes para costurar, ¿no? Entonces, ahí aparecían don Wilfredo Núñez, que también era uno de los sastres conocidos en el pueblo, que eran las prendas para varón. Después, ya bastante más acá, tenemos a don Bismar Núñez, que buen tiempo conocidísimo sastre en el pueblo, también con prendas para varones. A eso queremos llegar con la máquina de costurar, que vestíamos remendó, porque por favor, ¿dónde va a conseguir una prenda nueva? Tenías que esperar Año Nuevo o el 16 de julio en que llegaban los comerciantes con prendas, ¿no? Entonces, mayormente se fabricaban y, como le digo, eran por especialidad. ¿Quién hacía ropa de mujer? ¿Quién hacía ropa de varón? Es decir, dentro del pueblo ya conocían, ya tenían marcada la... Ya sabían dónde vas a ir para tal cosa, igual como había para quién te va a hacer las abarcas, ¿no? Ya sabías con quién ibas a ir porque tampoco había que te traían los calzados, tenías que ver quién te las hacía y tenías que también aprender a arreglar tus abarcas si se soltaban, se arruinaban, ¿no? Entonces, esa es nuestra representación de la máquina.
la máquina de costurar, a pedal, todavía funcional. Y bueno, los otros tejidos que encuentran acá son tejidos que daban instrucciones pues de labores en las escuelas para que particularmente las estudiantes mujeres puedan hacer sus labores de punto y eran parte de los exámenes. Si ustedes ven, estos están hechos en costales, que son básicamente los costales que nos llegaban por el 1970, que traían los costales con arroz, que eran fruto de las donaciones. Quizás de estos mismos también salían la famosa mochila que se utilizaban en esas épocas. Sí, de eso, porque estos eran más manuales, para eso eran el más barato. Venían con arroz, se vaciaba el arroz y entonces rescataba de eso, ¿no? A diferencia de los otros que son más pesados, que eran los elaborados con lana, ¿no? Bueno, para ir terminando, doctor, es importante también hacer un llamado a la gente para que cuide las cosas que tenemos tal vez en casa, algo que significa también mucho para la cultura meraneña y para tal vez alguna otra familia que ha formado parte de la rica historia con la que cuenta nuestro municipio. Bueno, Yair, lo que estamos haciendo aquí es en base a los objetos de la familia, estamos tratando de recrear la historia mairaneña. Y bueno, nuestra invitación es que ojalá alguna autoridad vea que no se necesitan muchos recursos, se necesita voluntad. Y con voluntad podemos hacer revivir la Casa de la Cultura, tener espacios para promover el conocimiento entre los estudiantes. Y bueno, en la medida que nuestras autoridades demuestren responsabilidad en su trabajo, consideramos que bastantes personas del pueblo pueden prestar un artículo valioso que tienen en la casa y que puede contar una historia, no solamente de la familia, sino vincular con la historia del pueblo. Y esto nos va a servir para muchos, para los jóvenes, para los niños, que vean que Mairana no ha sido fácil, nos ha costado bastante. Y una de las cosas que nos preocupa es que a veces los migrantes dicen, oh, los mairaneños no hacen nada, que no son ellos, somos nosotros los que trabajamos. Oiga, han venido cuando este pueblo ya se construyó, ya teníamos colegio, ya teníamos agua, ya teníamos luz, ya teníamos calles, teníamos todo y con esfuerzo local, porque nada, al Estado no le podía pedir, a la alcaldía no le podías pedir, porque la alcaldía más bien era el que promovía que la gente contribuya. Entonces, en las casas tenemos objetos como este que nos pueden ayudar a tener memoria de las dificultades que hemos ido superando como colectividad y nos pueden ayudar también a proyectar de que con pequeños esfuerzos podemos ir mejorando nuestra calidad de vida y el bien de la colectividad, ¿no? La invitación, reitero, está para todos. Ojalá nos puedan visitar y nos puedan ayudar a corregir algunos datos que es posible que los tengamos equivocados. No olviden ustedes que este es un recuento de objetos e información que hemos encontrado en archivos familiares. Es posible que si lo vinculamos con otros objetos, con otros recuerdos, con otras memorias, podamos tener una historia en limpio de cómo se ha ido construyendo Mairana.